La embajadora Sarah Chun atravesó las enormes puertas del edificio del Consejo Galáctico. La estructura era tan alta que no podía ver la cima. Hecha de un cristal azul que parecía brillar desde adentro, se alzaba hacia el cielo púrpura de Nexus Prime. Como una montaña hecha por la mano de un dios, Sarah era pequeña en comparación con la mayoría de los seres aquí. Los humanos siempre lo eran. Con su 1.67 metros de altura, se sentía diminuta junto a los guerreros CRE de 2.4 metros, con su piel gris y dientes afilados. Los seres gaseosos flotantes de Arcturus emitían suaves zumbidos mientras pasaban a su lado. Incluso los Verdani, de aspecto vegetal, eran el doble de altos que ella, y sus hojas verdes susurraban mientras se movían sobre pies de raíz. Pero Sarah caminaba con confianza. Tenía que hacerlo. Hoy cambiaría todo. La cámara principal del consejo era un círculo perfecto, lo suficientemente grande como para albergar una pequeña ciudad. Representantes de 847 mundos diferentes se sentaban en asientos que flotaban a distintas alturas. Algunos seres necesitaban tanques de agua. Otros requerían mezclas de gases especiales para respirar. En el centro de la sala había una plataforma para discursos que podía ajustarse a cualquier especie. Sarah miró a su equipo. Marcus Webb, el asesor militar, revisaba su tableta una vez más. La doctora Elena Vázquez, la científica, observaba la tecnología alienígena a su alrededor con una mezcla de asombro y preocupación. Eran los únicos humanos en una sala de miles. El portavoz del consejo era un Cepriano, alto y delgado, con una piel plateada que cambiaba de color según su estado de ánimo. En este momento, la piel mostraba patrones de un azul profundo. Ira o frustración, Sarah lo sabía por sus estudios. El Consejo escuchará ahora a la delegación humana en relación con la resolución 847C, anunció el portavoz. El dispositivo de traducción en el oído de Sarah convirtió las palabras alienígenas en un español perfecto. Sarah subió a la plataforma. Se elevó lentamente, situándola en el centro de atención. 847 pares de ojos, sensores y otros órganos sensoriales se centraron en ella. Honrados representantes, comenzó Sarah. La humanidad ha servido al Consejo Galáctico durante 300 años. Hemos entregado nuestros recursos, nuestra gente y nuestra lealtad. Hemos seguido cada regla y ley. Hemos enviado a nuestros hijos a luchar en las guerras del Consejo. Murmullos llenaron la cámara. Algunas especies hacían chasquidos, otras emitían destellos de luz o cambiaban de color. Los sistemas de traducción trabajaban arduamente para mantenerse al día. Pero hoy, nos piden que renunciemos a los mundos que construimos con nuestras propias manos. Nueva Ginebra, donde mi abuelo murió despejando la tierra. Terra Nova, donde los ingenieros humanos convirtieron una roca muerta en un jardín. Aurora Prime, donde ahora los niños humanos juegan bajo un sol alienígena. Los representantes CRE se pusieron de pie. El general Vex era enorme, incluso para su especie, con cicatrices que cubrían su piel gris. Los humanos se expanden demasiado rápido, gruñó. Toman más de lo que merecen. Estos mundos estarían mejor administrados por especies establecidas. Sarah sintió que la ira crecía en su pecho, pero su voz se mantuvo calmada. ¿Mejor administrados? Nueva Ginebra produce más alimentos que 3 mundos del Consejo juntos. Las fábricas de Terra Nova suministran equipos médicos a la mitad de la galaxia. Las estaciones de investigación de Aurora Prime han creado nuevas medicinas que salvan millones de vidas cada año. Un representante Verdani susurró con sus hojas. Los humanos no entienden el crecimiento adecuado. Se extienden como maleza, ahogando el desarrollo natural. Desarrollo natural, rió Sarah. Pero no fue un sonido feliz. Convertimos el espacio vacío y las rocas muertas en hogares para miles de millones. Construimos ciudades bajo soles alienígenas. Creamos jardines en el vacío. Y ahora quieren quitárnoslos porque lo hicimos demasiado bien. La piel del portavoz del Consejo brilló en rojo. La resolución ha sido votada. El Consejo ha hablado. Estos mundos serán redistribuidos para evitar una mayor expansión humana. La decisión es final. Sarah miró alrededor de la cámara.
300 años sirviendo a estos seres. 300 años siendo tratados como niños en los que no se podía confiar para decisiones importantes. 300 años siguiendo órdenes de especies que nunca habían trabajado tan duro ni logrado tanto. Pensó en su hija en la Tierra, que estudiaba para ser médica. Pensó en las colonias humanas donde la gente trabajaba 16 horas al día para construir algo mejor. Pensó en los soldados humanos que murieron protegiendo mundos del Consejo de Piratas e Incursores. No, dijo Sara en voz baja. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. ¿Qué has dicho?, exigió el portavoz. Sara alzó la voz para que todos los seres de la cámara pudieran oírla. Dije que no. La humanidad rechaza esta resolución. Rechazamos vuestra autoridad sobre nuestros mundos. Rechazamos vuestro derecho a redistribuir lo que hemos construido. La cámara estalló. Seres saltaron de sus asientos, flotaron más alto o hicieron ruidos de sorpresa e ira. Algunas especies nunca habían oído a nadie rechazar una decisión del Consejo. La piel del portavoz se volvió rojo brillante, luego blanca, y finalmente se asentó en un naranja furioso. No podéis negaros. El Consejo habla en nombre de todas las especies civilizadas. Entonces ya no somos civilizados según vuestros estándares, replicó Sara. Con efecto inmediato, la humanidad se retira del Consejo Galáctico. Honraremos nuestros acuerdos comerciales existentes durante un año estándar. Después de eso, nos consideraremos agentes libres. El ruido en la cámara se desvaneció hasta un silencio absoluto. En 3000 años de historia del Consejo Galáctico, ninguna especie se había marchado voluntariamente. Algunas habían sido expulsadas por crímenes de guerra o violaciones. Otras habían sido destruidas por enemigos, pero ninguna simplemente se había ido. El general Vex fue el primero en recuperarse. No podéis sobrevivir sin la protección del Consejo. Vuestra especie es débil. Vuestros mundos están demasiado dispersos. Volveréis arrastrándoos en menos de un año. Sara sonrió, y no fue una sonrisa amable. General, usted nunca ha luchado contra humanos que no tenían nada que perder. Le sugiero que no descubra cómo es eso. Se giró para irse, pero el portavoz la llamó. Si abandonáis el Consejo, perdéis toda protección. Cualquier especie puede atacar vuestros mundos. Cualquier grupo puede asaltar vuestras naves. Estaréis solos en una galaxia peligrosa. Sara se detuvo al borde de la plataforma. Hemos estado solos durante 300 años. Simplemente fingíamos lo contrario. Miró de nuevo a los representantes reunidos. ¿Queréis saber qué hace diferentes a los humanos? No pedimos permiso para ser grandes. No necesitamos comités que nos digan lo que podemos lograr. No esperamos a que otros nos den lo que podemos tomar por nosotros mismos. Bajó de la plataforma y caminó hacia la salida. Marcus y la doctora Vázquez la siguieron, sus pasos resonando en la silenciosa cámara. Mientras llegaban a las puertas, Sara se volvió una última vez. Nos contuvisteis durante 3 siglos. Nos hicisteis pequeños, débiles y dependientes. Pero todavía estamos aquí. Seguimos creciendo. Seguimos construyendo. Y ahora, somos libres. Las puertas se cerraron tras ellos con un suave silbido. Afuera, el cielo púrpura de Nexus Prime se oscurecía. 3 lunas colgaban entre los patrones de constelaciones alienígenas que Sara había aprendido a leer durante su tiempo como embajadora. En unas pocas horas, abordaría la nave de transporte humana para el viaje de regreso a la Tierra. Marcus ya estaba usando su dispositivo de comunicación, enviando mensajes codificados a los comandantes militares humanos por toda la galaxia. La doctora Vázquez calculaba las cadenas de suministro y las necesidades de recursos para operar de forma independiente. ¿Crees que podremos lograrlo?, preguntó la doctora Vázquez. ¿Sobrevivir por nuestra cuenta? Sara miró a las estrellas. En algún lugar, las colonias humanas estaban cultivando, construyendo, investigando y creciendo. Las familias humanas criaban niños que nunca se inclinarían ante la autoridad alienígena. Los ingenieros humanos resolvían problemas que los científicos del Consejo consideraban imposibles. Elena, dijo Sara,
Los humanos han estado sobreviviendo por su cuenta desde que aprendimos a hacer fuego. La única diferencia ahora es que lo estamos haciendo entre las estrellas. Detrás de ellos, las torres de cristal del edificio del Consejo pulsaban con patrones de luz preocupados. Dentro, los representantes ya estaban formando comités para estudiar el impacto económico de perder las contribuciones de la humanidad. Algunos calculaban respuestas militares. Otros intentaban averiguar cómo funcionar sin la producción manufacturera y agrícola humana. Pero Sara no miró atrás. Estaba demasiado ocupada pensando en el futuro. En la Tierra, la presidenta María Santos probablemente se preparaba para dirigirse al mundo. La noticia se extendería rápidamente por el espacio humano. Algunas colonias entrarían en pánico, otras celebrarían. Todas tendrían que decidir qué tipo de futuro querían construir. La nave de transporte esperaba en el espaciopuerto, su casco pintado con los colores azul y blanco de la Tierra. Los miembros de la tripulación humana cargaban suministros y revisaban los sistemas. Se movían con la rápida eficiencia que otras especies encontraban inquietante. Los humanos siempre parecían tener prisa, siempre empujando para hacer más, ser más, lograr más. Mientras Sara subía la rampa de embarque, oyó a Marcus hablar con alguien en la Tierra. Sí, señor. La votación del Consejo fue exactamente como se predijo. Sí, señor. La embajadora Chun entregó el aviso de retirada. No, señor. Ya no hay vuelta atrás. Sara sonrió. No había vuelta atrás. Por primera vez en 300 años, la humanidad escribiría su propio destino. La nave despegó de la superficie de Nexus Prime, llevando a la delegación humana lejos del Consejo al que habían servido durante tanto tiempo. Debajo de ellos, la ciudad de cristal se hacía cada vez más pequeña hasta ser solo otra luz en un mundo alienígena. Pero delante de ellos, las estrellas esperaban, y los humanos siempre habían sido buenos alcanzando las estrellas. La noticia viajó más rápido de lo que nadie creía posible. En la estación Kepler, el mayor centro de comercio del brazo de Orión, el capitán mercante Silt estaba bebiendo jugo de algas fermentadas cuando su dispositivo de comunicación comenzó a parpadear. El pequeño comerciante de piel verde de Velos Prime leyó el mensaje 3 veces antes de creerlo. Los humanos dejaron el consejo, chilló a su compañero de bebida, una gran criatura azul del mundo acuático de Acuática. El ser azul emitió sonidos de gorgoteo que significaban sorpresa. Imposible. Ninguna especie deja el consejo. El consejo lo es todo. Las 4 manos de Silt ya trabajaban en su calculadora. Los humanos suministraban el 40% de los bienes manufacturados que pasaban por la estación Kepler. Cultivaban el 30% de los alimentos. Sus operaciones mineras proporcionaban metales raros que mantenían en funcionamiento la mitad de la tecnología de la galaxia. Estamos en problemas, susurró Silt. En toda la estación, conversaciones similares tenían lugar en una docena de idiomas diferentes. Los comerciantes de especias Corban estaban en pánico porque los humanos compraban más alimentos exóticos que cualquier otra especie. Los traficantes de armas Centauri intentaban averiguar si los contratos militares humanos seguían siendo válidos. Incluso los pacifistas veganos, que nunca compraban nada relacionado con la guerra, estaban preocupados por los suministros médicos humanos. En 6 horas, el mercado de valores galáctico había caído un 15%. En el mundo de guerra de CRE Prime, el general Vex se encontraba ante el Consejo de Guerra en una sala decorada con los cráneos de enemigos conquistados. Las paredes eran de piedra negra tallada con imágenes de las victorias CRE de los últimos 1000 años. Los humanos creen que pueden sobrevivir solos, gruñó Vex a sus compañeros generales. Son débiles, blandos. Nunca han enfrentado una guerra de verdad. El general Tusk, cuyas cicatrices eran aún más impresionantes que las de Vex, se inclinó hacia adelante. Sus colonias están repartidas en 50 sistemas. No tienen una defensa central. Ningún mando unificado. Podríamos tomar 10 mundos antes de que pudieran responder. ¿Qué mundos?, preguntó el general Fang, el más joven de los líderes de guerra. Vex activó un mapa holográfico del espacio humano. Puntos verdes mostraban las colonias humanas.
Líneas rojas mostraban las rutas de patrulla CRE. Nueva Ginebra tiene la población más grande. Terra Nova tiene las fábricas. Aurora Prime tiene las instalaciones de investigación. Tomemos cualquiera de ellas y las demás se rendirán. El Consejo de Guerra estuvo de acuerdo. En cuestión de horas, las flotas de batalla CRE se preparaban para lo que esperaban que fuera una conquista fácil. En la Tierra, la presidenta María Santos estaba en el despacho oval, mirando los jardines donde su predecesor había plantado árboles de cada mundo humano. Era una mujer pequeña, de pelo canoso y ojos amables, pero hoy parecía cansada. Los informes económicos no son buenos, dijo el secretario del Tesoro, James Kim. Perdemos el acceso a las redes comerciales del Consejo en un año. Eso es la mitad de nuestro comercio interestelar. Los informes militares son peores, añadió el almirante James Park. Era un hombre alto y delgado, de ojos agudos y manos callosas por sus años en naves estelares. 16 especies ya han preguntado sobre la reclamación de mundos humanos. Los CRE están moviendo flotas hacia nuestra frontera. María asintió. Se lo esperaba. ¿Y nuestros aliados? Los altarianos enviaron un amable mensaje de apoyo, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, Rachel Torres. Pero también dijeron que no pueden ayudarnos contra el Consejo. Los Centauri se mantienen neutrales. Todos tienen miedo. María se apartó de la ventana. James, ¿cuál es el estado del proyecto Braxru? El almirante Park sonrió por primera vez ese día. Las primeras naves están listas para las pruebas. Los nuevos sistemas de propulsión funcionan mejor de lo que esperábamos y los sistemas de armas. Hizo una pausa. Digamos que el Consejo nunca supo de lo que los humanos eran realmente capaces de construir. Durante 300 años, los humanos habían seguido las restricciones del Consejo sobre tecnología militar. La ley del Consejo decía que las especies miembros solo podían construir ciertos tipos de armas, usar ciertos tipos de motores y emplear ciertas tácticas de batalla. El Consejo quería evitar que alguna especie se volviera demasiado poderosa. Pero los humanos nunca habían dejado de investigar. En laboratorios secretos en lunas distantes, los científicos humanos habían empujado los límites de la física. En astilleros ocultos, los ingenieros humanos habían construido naves que podían hacer cosas que las naves del Consejo ni siquiera podían imaginar. Ahora, por primera vez en 3 siglos, los humanos eran libres de usar todo lo que habían aprendido. ¿Cuánto tiempo hasta que las flotas estén listas?, preguntó María. Las flotas de defensa están listas ahora, respondió el almirante Park. Las flotas de exploración estarán listas en 6 meses. Las flotas de ataque profundo. Sonrió de nuevo. Esperemos no necesitarlas nunca. María se sentó en su escritorio y activó el sistema de comunicación global. En unos minutos, se dirigiría a cada mundo humano, cada colonia, cada estación. Les diría que la humanidad estaba sola ahora, pero no indefensa. Mis queridos humanos, comenzó, y su voz llegó a las granjas de Nueva Ginebra, las fábricas de Terra Nova, las estaciones de investigación de Aurora Prime y las colonias mineras en los cinturones de asteroides. Hoy comenzamos un nuevo capítulo en la historia humana. En Nueva Ginebra, el granjero Tom Willis estaba cargando grano en naves de transporte cuando le llegó el mensaje de la presidenta. Tom era un colono de 3ª generación. Su abuelo había despejado la tierra con sus propias manos. Su padre había construido los primeros sistemas de riego. Tom había expandido las granjas hasta que Nueva Ginebra alimentaba a una docena de mundos. ¿Crees que podremos solos, papá?, preguntó su hijo Mike, que estaba en casa de la universidad. Tom miró los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. El sudor y la sangre humanos habían hecho verde este mundo. La determinación humana había convertido el suelo vacío en la tierra de cultivo más productiva de la galaxia. Hijo, dijo Tom, los humanos hemos estado saliendo adelante por nuestra cuenta desde el principio de los tiempos. La única diferencia ahora es que no tenemos que pedir permiso. En Terra Nova, la gerente de fábrica Lisa Chon revisaba los horarios de producción cuando sus trabajadores se reunieron alrededor de las pantallas de comunicación.
El enorme complejo industrial empleaba a 50.000 humanos y producía de todo, desde chips de computadora hasta piezas de naves estelares. ¿Qué pasa con nuestros contratos?, preguntó el capataz Dave Rodríguez. La mitad de nuestros clientes son especies del consejo. Lisa había estado pensando en lo mismo. Honramos los contratos existentes durante un año. Después de eso, encontraremos nuevos clientes o haremos nuevos productos. Los humanos somos buenos adaptándonos. Tenía razón. En cuestión de horas, las fábricas humanas de toda la galaxia estaban reequipando sus líneas de producción. En lugar de fabricar productos diseñados según las especificaciones del consejo, construirían cosas a la manera humana. Más rápido, más barato y más eficiente. En Aurora Prime, la doctora Sarah Kim trabajaba hasta tarde en su laboratorio cuando llegó la noticia. Estaba desarrollando nuevos medicamentos basados en investigaciones que el Consejo había declarado demasiado peligrosas. El Consejo creía que la tecnología médica debía avanzar lentamente, con cuidado, con comités revisando cada paso. Los humanos creían que la gente moría mientras los comités debatían. Doctora Kim, la llamó su asistente, ¿qué hacemos con las restricciones de investigación? Sarah miró los tratamientos experimentales que se había visto obligada a mantener en secreto. Curas para enfermedades que mataban a millones cada año. Terapias que podrían extender la vida humana por décadas. Tecnologías que podían curar lesiones que la medicina del Consejo consideraba permanentes. Ignoramos las restricciones, dijo Sarah simplemente. Salvamos vidas primero y nos preocupamos por los permisos después. En la estación de monitoreo del espacio profundo cerca de Plutón, el técnico Robert Chun rastreaba las naves que se movían por el espacio humano. Sus sensores mostraron algo que le hizo llamar a su supervisora de inmediato. Señora, tenemos movimiento en la frontera CRE. 3 flotas de batalla se dirigen hacia Nueva Ginebra. La supervisora Janet Parker estudió las lecturas. ¿Cuánto tardarán en llegar al espacio colonial? 72 horas a la velocidad actual. Janet activó el sistema de comunicación de emergencia. En minutos, el almirante Park recibía la advertencia en la Tierra. El ejército humano se había estado preparando para este momento durante décadas. A todas las unidades, la voz del almirante Park se transmitió por canales encriptados. La Operación Independencia está ahora activa. Repito, la Operación Independencia está activa. En todo el espacio humano, bases secretas se activaron. Astilleros ocultos abrieron sus puertas. Armas que nunca habían sido probadas en combate se encendieron por primera vez. Los humanos habían pasado 3 siglos siguiendo las reglas del Consejo, pero también habían pasado 3 siglos preparándose para el día en que las reglas ya no importaran. En la estación Kepler, el capitán mercante Silt intentaba encontrar proveedores alternativos para los bienes que solía comprar a los humanos. Pero dondequiera que miraba, los precios eran más altos y la calidad era peor. Quizás los humanos cambien de opinión, sugirió su amigo azul. Quizás pidan volver a unirse al Consejo. Silt miró los informes de noticias que llegaban del espacio humano. Las colonias humanas no estaban en pánico. Las fábricas humanas no estaban cerrando. Las naves humanas no huían al espacio del Consejo en busca de protección. En cambio, los humanos estaban trabajando, construyendo, preparándose. No, dijo Silt en voz baja. Creo que la galaxia está a punto de cambiar. Y creo que necesitamos a los humanos más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Tenía razón. En las cámaras del Consejo en Nexus Prime, se convocaban sesiones de emergencia. Los asesores económicos presentaban informes que pintaban un panorama sombrío. Sin la producción agrícola humana, los precios de los alimentos subirían en toda la galaxia. Sin la manufactura humana, los costos de la tecnología se duplicarían. Sin las operaciones mineras humanas, los suministros de metales raros se agotarían en un año. La piel del portavoz del Consejo parpadeaba con rápidos patrones de estrés y confusión. Seguramente lo reconsiderarán. Seguramente verán que nos necesitan. Pero en lo profundo de los archivos restringidos del Servicio de Inteligencia del Consejo,
Los analistas leían informes sobre capacidades militares humanas que habían estado ocultas durante décadas. Armas secretas, naves avanzadas, tácticas de batalla que violaban todas las reglas de la guerra civilizada. Los informes pintaban la imagen de una especie que se había estado conteniendo, siguiendo las reglas, portándose bien, pero también una especie que nunca había dejado de prepararse para la guerra. ¿Qué hemos hecho?, susurró la directora de inteligencia, Kala, mientras sus tentáculos se retorcían de preocupación. La respuesta se extendía por la galaxia como un reguero de pólvora. La humanidad era libre, y la galaxia estaba a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. 6 meses después de que la humanidad abandonara el Consejo, el general Vex finalmente tuvo su oportunidad para la guerra. La flota de batalla CRE salió del hiperespacio en el borde del sistema Nueva Ginebra como una tormenta de metal y muerte. 50 naves de guerra, cada una construida para la destrucción. La más pequeña era el doble de grande que cualquier nave humana que los CRE hubieran visto. En el puente de su buque insignia, el Colmillo de Sangre, el general Vex estudiaba el pacífico mundo agrícola que flotaba en el espacio frente a ellos. Verde y azul, con nubes blancas arremolinándose sobre continentes cubiertos de campos de grano dorado. El planeta albergaba a 12 millones de humanos que nunca habían conocido una guerra real. Demasiado fácil, gruñó su segundo al mando, el coronel Gra. Los humanos no tienen flota de defensa, ni armas orbitales, ni instalaciones militares. Vex asintió. Los informes de inteligencia mostraban que Nueva Ginebra estaba protegida solo por 6 naves de patrulla y una pequeña estación de defensa. Los humanos siempre habían dependido de la flota del Consejo para su protección. Ahora estaban solos e indefensos. Enviad la demanda de rendición, ordenó Vex. Decidles que tienen 1 hora para ceder o tomaremos el planeta por la fuerza. El mensaje se transmitió en todas las frecuencias. El general Vex del dominio CRE reclamaba Nueva Ginebra en nombre de su pueblo. Los colonos humanos podían rendirse y ser reubicados, o podían morir luchando una batalla sin esperanza. En Nueva Ginebra, la gobernadora Sara Martínez recibió el mensaje en su oficina con vistas a la ciudad de Nueva Ginebra. Era una mujer pequeña con manos callosas por sus años como granjera, pero sus ojos estaban firmes mientras leía el ultimátum CRE. Gobernadora, dijo su ayudante, los protocolos del Consejo dicen que debemos rendirnos ante una fuerza superior. No tenemos forma de luchar contra 50 naves de guerra. Sara miró por la ventana. En la ciudad de abajo, los niños humanos jugaban en parques construidos donde los bosques habían sido talados a mano. Las familias humanas vivían en casas construidas con piedra extraída por trabajadores humanos. Los granjeros humanos cultivaban alimentos en un suelo fertilizado por 3 generaciones de sudor humano. Comuníqueme con el almirante Park, dijo ella. La conexión tardó varios minutos en establecerse. El rostro del almirante Park apareció en la pantalla, nítido y concentrado a pesar de la hora temprana en la Tierra. Gobernadora Martínez, dijo. Estamos rastreando la flota CRE. La ayuda está en camino. ¿Cuánta ayuda?, preguntó Sara. Tienen 50 naves. El almirante Park sonrió. Y no fue una sonrisa amable. Gobernadora, nos hemos estado preparando para este día durante mucho tiempo. Confíe en mí. La transmisión terminó, dejando a Sara esperando y preguntándose. Afuera, su personal ya estaba implementando planes de evacuación, trasladando a los civiles a refugios subterráneos. Pero Sara permaneció en su escritorio, observando el cielo. En el espacio sobre Nueva Ginebra, las 6 naves de patrulla humanas tomaron posiciones entre el planeta y la flota CRE. Eran naves pequeñas y elegantes, diseñadas para la velocidad más que para el combate. Cada una llevaba unos 30 miembros de tripulación. La capitana Janet Torres comandaba la nave de patrulla Desafío. Era joven para ser capitana de nave, apenas 30 años, con el pelo corto y negro y manos firmes. Se había ofrecido como voluntaria para el servicio de patrulla en Nueva Ginebra porque quería proteger el lugar donde sus abuelos se habían conocido y casado. Capitana, informó su oficial de comunicaciones, los CRE exigen que nos apartemos.
Dicen que no quieren destruirnos innecesariamente. Janet miró a su tripulación, 28 hombres y mujeres que habían elegido interponerse entre un mundo agrícola y un ejército de asesinos. Todos conocían las probabilidades. Todos sabían que probablemente morirían en las próximas horas. Envíe una respuesta, dijo Janet con calma. Dígales que los humanos no se apartan. En el colmillo de sangre, el general Vex recibió la respuesta humana con diversión. Valientes pequeños insectos. Muy bien. Destruyan las naves de patrulla. Luego comiencen el bombardeo orbital de los objetivos militares. Señor, dijo su oficial de armas, no hay objetivos militares. Es un mundo agrícola. Entonces bombardeen las granjas, gruñó Vex. Los humanos deben aprender el costo de desafiar a los fuertes. La flota CRE avanzó, cargando sus armas. Las 6 naves de patrulla humana se dispersaron, preparándose para vender sus vidas lo más caro posible. Fue entonces cuando el espacio mismo pareció desgarrarse. El portal hiperespacial que apareció entre las naves humanas y la flota CRE era más grande que cualquier cosa que Vex hubiera visto. La energía crepitaba alrededor de sus bordes como un rayo capturado, y de él salieron naves que hacían que la flota CRE pareciera de juguete. La primera nave medía casi 5 kilómetros de largo, elegante y negra, cubierta de puertos de armas que brillaban con un poder apenas contenido. Siguieron más naves. 50, luego 100, luego 200 naves de diseños que los CRE nunca habían visto antes. ¿Qué son esas?, susurró el coronel Gra. En la nave líder, el almirante Park estaba en un puente que era más como un centro de mando, con pantallas holográficas que mostraban cada aspecto del campo de batalla. Había comandado flotas antes, pero nunca naves como estas, nunca armas como estas. Durante 300 años, los humanos habían construido según las especificaciones del Consejo. Naves lentas, armas débiles, solo tácticas defensivas. El Consejo había tenido miedo de lo que los humanos podrían crear si se les permitía construir lo que quisieran. Ahora la galaxia lo descubriría. Aquí el almirante James Park de la Fuerza de Defensa Humana. Su voz se transmitió por todas las frecuencias. Flota CRE, están violando el espacio territorial humano. Retírense inmediatamente. El general Vex miró fijamente a la flota humana. 200 naves donde la inteligencia había dicho que no había ninguna. Tecnología que sus sensores no podían analizar por completo. Armas que registraban niveles de potencia más allá de cualquier cosa en el arsenal CRE. Pero Vex era un guerrero. Había luchado y ganado 100 batallas. No se asustaría por trucos humanos. ¡Ataquen!, rugió. La flota CRE abrió fuego con todo lo que tenía. Cañones de plasma que podían derretir montañas, sistemas de misiles que podían destruir ciudades, rayos de energía que habían fracturado los cascos de las naves de guerra más fuertes del Consejo. La flota humana absorbió el ataque como una esponja absorbe el agua. Campos de fuerza que doblaban las leyes de la física desviaron el plasma. Sistemas de defensa puntual destruyeron misiles con una precisión que parecía imposible. Un blindaje que incorporaba tecnologías que el Consejo había prohibido por ser demasiado peligrosas resistió los rayos de energía que deberían haber partido las naves por la mitad. Entonces los humanos devolvieron el fuego. Las armas que emergieron de las naves negras no se parecían a nada en la guerra galáctica. En lugar de los crudos proyectiles de plasma y cinéticos que usaba la mayoría de las especies, los humanos habían desarrollado armas basadas en física pura. Cañones de gravedad que aplastaban las naves CRE como latas vacías. Disruptores cuánticos que hacían que las naves enemigas simplemente dejaran de existir. Armas temporales que envejecían a sus objetivos hasta convertirlos en polvo en segundos. Pero la parte más aterradora no eran las armas en sí. Era como las usaban los humanos. La guerra del Consejo era formal, ritualizada. Las naves se enfrentaban en formaciones ordenadas. Las batallas se libraban según reglas establecidas durante milenios. Había honor en la forma en que luchaban las especies civilizadas. Los humanos luchaban para ganar. Naves humanas aparecieron detrás de la flota CRE, usando tecnología que hacía que los saltos hiperespaciales parecieran lentos. Atacaron desde arriba y desde abajo,
desde ángulos que el pensamiento tridimensional decía que eran imposibles. Usaron tácticas que violaban todas las reglas del combate honorable. Y ganaron. En menos de 20 minutos, la poderosa flota de batalla CRE quedó reducida a restos en llamas. De las 50 naves que habían venido a conquistar Nueva Ginebra, solo quedaban 5, y huían para salvar sus vidas. El general Vex, con su buque insignia inutilizado y su orgullo destruido, envió un último mensaje a la flota humana. Esto no ha terminado, humanos. Los CRE no olvidan. Volveremos con 1000 naves. La respuesta del almirante Park fue calmada y fría. General, si regresa al espacio humano con una sola nave, lo seguiremos a casa y le mostraremos lo que los humanos hacen a las especies que amenazan a nuestras familias. La amenaza era clara. Los CRE habían atacado a civiles humanos. En la cultura humana, eso era imperdonable. Las naves CRE supervivientes se alejaron cojeando, llevando noticias que sacudirían su mundo natal. Los humanos que habían considerado débiles e indefensos tenían armas y naves más allá de la imaginación. Y lo que es más importante, tenían la voluntad de usarlas. En Nueva Ginebra, la celebración duró 3 días. La gobernadora Martínez se paró ante multitudes de colonos que vitoreaban y dijo las palabras que serían recordadas por generaciones. Hoy aprendimos que la libertad no es gratuita. Pero también aprendimos que los humanos pagarán cualquier precio para conservarla. Pero el verdadero impacto de la batalla se sintió en toda la galaxia. En la estación Kepler, el capitán mercante Silt observaba los informes de noticias con creciente asombro. Los humanos no solo se habían defendido, habían destruido una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia con una facilidad pasmosa. ¿De dónde salieron esas naves?, preguntó su amigo azul. Silt estudiaba las especificaciones técnicas que las fuentes humanas estaban publicando. Las naves no solo eran avanzadas, estaban generaciones por delante de cualquier cosa que poseyera el Consejo. Las construyeron en secreto, se dio cuenta. Durante 300 años, mientras pensábamos que seguían nuestras reglas, se estaban preparando para este día. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos habían ocultado tanta capacidad militar, ¿qué más habían estado escondiendo? En los mundos del Consejo, se convocaban reuniones de emergencia a los más altos niveles. El impacto económico de perder el comercio humano ya era bastante malo, pero si los humanos podían construir flotas que dejaban obsoletas a las naves del Consejo, todo el equilibrio de poder galáctico estaba cambiando. La directora de inteligencia Kala presentó su informe al Pleno del Consejo. Nuestro análisis sugiere que la tecnología humana está al menos 50 años por delante de la nuestra en la mayoría de las áreas. En algunos campos, posiblemente 100 años por delante. ¿Cómo es eso posible?, exigió el portavoz. Nunca dejaron de investigar, respondió Kala. Siguieron la letra de nuestras restricciones tecnológicas, pero encontraron formas de eludir cada limitación. Usaron investigación teórica, desarrollo de prototipos y pruebas en el espacio profundo, donde no podíamos monitorearlos. La Cámara del Consejo cayó en un silencio preocupado. Durante 3000 años, el Consejo había mantenido la paz asegurándose de que ninguna especie se volviera demasiado poderosa. Habían restringido la tecnología, limitado el desarrollo militar y mantenido a todos dependientes del colectivo. Pero los humanos habían encontrado una manera de volverse poderosos en secreto. Y ahora eran libres de usar ese poder como quisieran. La parte más aterradora era que la batalla en Nueva Ginebra probablemente había sido una pequeña demostración. La inteligencia sugería que los humanos tenían flotas mucho más grandes, armas mucho más avanzadas y planes de batalla que cubrían escenarios que el Consejo nunca había considerado. En CRE Prime, el Consejo de Guerra se reunió en sesión de emergencia. Las 5 naves supervivientes habían traído noticias que destrozaron a los CRE. Su flota más poderosa había sido destruida por un enemigo que habían creído débil. Necesitamos aliados, dijo el general Tusk. Los humanos son demasiado fuertes para luchar solos. ¿Quién se aliará con nosotros contra los humanos?, preguntó el general Fang. Después de lo que pasó en Nueva Ginebra, todos tendrán miedo. El general Vex,
Con su orgullo herido pero su mente estratégica aún aguda, estudió los informes de la batalla. Los humanos no solo nos derrotaron, nos humillaron. Le mostraron a la galaxia que los CRE pueden ser vencidos fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos? Vex guardó silencio por un largo momento. Finalmente, habló. Aprendemos. Nos adaptamos. Y nunca más subestimaremos a los humanos. En toda la galaxia, otras especies llegaban a conclusiones similares. Los humanos que creían conocer se habían ido. En su lugar había algo nuevo, algo poderoso, algo que no sería controlado ni contenido. La galaxia estaba cambiando, y la humanidad apenas estaba comenzando. Un año después de que la humanidad abandonara el Consejo Galáctico, la capitana Sarah Akefer estaba en la plataforma de observación de la estación espacial más nueva de la humanidad, observando cómo las naves de construcción erigían lo que se convertiría en el mayor centro comercial de la galaxia. La estación se llamaba Punto Libertad y flotaba en el espacio neutral entre el territorio humano y el resto de la galaxia. A diferencia de las estériles estaciones del Consejo con sus interminables regulaciones y burocracia, Punto Libertad fue diseñada por humanos para la eficiencia y el beneficio. Los mercaderes de Velouz llegaron esta mañana, informó su asistente, el teniente comandante Kenji Tanaka. Quieren establecer oficinas comerciales permanentes aquí. Sara asintió. Los pequeños comerciantes de piel verde de Velouz Prime habían sido de los primeros en romper filas con las sanciones económicas del Consejo contra la humanidad. Habían descubierto que los bienes humanos no solo eran más baratos y de mejor calidad que las alternativas del Consejo, sino que los humanos estaban dispuestos a comerciar con cualquiera que pudiera pagar sus precios. Y la delegación Centauri. Todavía en reuniones con la embajadora Chun. Están interesados en unirse a la mancomunidad, pero quieren garantías de seguridad. Sara sonrió. La mancomunidad terrana había pasado de ser una idea a una realidad en solo 12 meses. Lo que había comenzado como la respuesta de la humanidad al Consejo Galáctico se había convertido en algo mucho más significativo. La mancomunidad no era como el Consejo. No había complejos requisitos de membresía, ni restricciones culturales, ni límites al desarrollo tecnológico. Cualquier especie podía unirse si aceptaba 3 principios simples: defensa mutua, libre comercio y respeto por la autodeterminación. 28 especies ya se habían unido. Más hacían preguntas cada día. En la Tierra, la presidenta Santos se sentaba en su oficina revisando informes de todo el espacio humano. Las cifras eran casi demasiado buenas para ser verdad. El crecimiento económico ha subido un 40%, informó el secretario del Tesoro Kim. Sin las regulaciones del Consejo que limitan nuestro comercio, hemos abierto mercados que nunca supimos que existían. La producción industrial ha subido un 60%, añadió el secretario de Comercio Williams. Nuestras fábricas funcionan a plena capacidad y estamos construyendo nuevas cada mes. El crecimiento de la población en las colonias es el más alto en la historia humana, dijo la secretaria de Asuntos Coloniales Martínez. La gente quiere mudarse al espacio humano porque saben que serán libres para construir cualquier cosa que puedan soñar. Pero el informe más impresionante provino del almirante Park. Nuestras capacidades de defensa están ahora más allá de cualquier cosa que la galaxia haya visto, dijo en voz baja. Los nuevos astilleros están produciendo naves que hacen que nuestra flota de Nueva Ginebra parezca primitiva. Nuestras estaciones de investigación están desarrollando tecnologías que nos mantendrán por delante de cualquier posible amenaza durante generaciones. María miró por la ventana los jardines donde ahora caminaban y hablaban representantes de docenas de especies. El embajador altariano discutía acuerdos comerciales con un mercader bellowsiano. Un grupo de científicos Centauri examinaba las técnicas agrícolas humanas. Incluso algunas antiguas especies del Consejo habían enviado observadores no oficiales. James, le dijo al almirante Park, ¿qué dicen nuestros informes de inteligencia sobre el espacio del Consejo? La expresión del almirante se tornó seria. Colapso económico en los sectores exteriores, escasez de alimentos en 12 mundos, la producción industrial ha bajado un 30%. 3 especies han solicitado ayuda de emergencia,
pero la burocracia del Consejo es demasiado lenta para responder eficazmente. Y la situación militar. Los CRE están construyendo nuevas flotas, pero su tecnología sigue estando décadas por detrás de la nuestra. La República Vegana está considerando la neutralidad en lugar de apoyar la acción militar del Consejo. Varias especies se preguntan si el Consejo puede realmente protegerlas. María no se sorprendió. El Consejo se había construido sobre la idea de que la seguridad colectiva y la cooperación económica valían la pena a cambio de renunciar a la libertad individual. Pero cuando el colectivo no podía proporcionar seguridad ni prosperidad, el acuerdo se convertía en una carga en lugar de un beneficio. En Nueva Ginebra, la gobernadora Martínez caminaba por el nuevo distrito de la ciudad capital, donde equipos de construcción levantaban hogares y oficinas para las especies alienígenas que habían elegido reubicarse en el espacio humano. Los altarianos habían sido los primeros, trayendo su experiencia en biotecnología. Luego vinieron los bellousianos con sus redes comerciales. Los Verdani, de aspecto vegetal, habían establecido centros de investigación agrícola, aprendiendo técnicas de cultivo humanas que podrían triplicar su propia producción de alimentos. Gobernadora, dijo su ayudante, la delegación Centauri quiere recorrer nuestras instalaciones de defensa. Sara sonrió. Los Centauri eran la especie tecnológicamente más avanzada de su sector, pero habían quedado impresionados por las capacidades militares humanas en Nueva Ginebra. Ahora, estaban considerando unirse a la mancomunidad, pero querían asegurarse de que los humanos pudieran protegerlos de las represalias del Consejo. Programe el recorrido, dijo Sara. Muéstreles todo, excepto los proyectos clasificados. Los proyectos clasificados eran la póliza de seguro de la humanidad. Aunque la galaxia sabía que los humanos tenían tecnología avanzada, no sabían cuán avanzada era. Estaciones de investigación ocultas desarrollaban armas que podían destruir sistemas estelares enteros. Astilleros secretos construían naves que podían viajar entre galaxias. Laboratorios en el espacio profundo desentrañaban las fuerzas fundamentales del universo mismo. Los humanos habían aprendido una lección de su tiempo en el Consejo. Nunca más se permitirían ser vulnerables a las ambiciones de otras especies. En la estación Kepler, el capitán mercante Silt preparaba su nave para otra ruta comercial hacia el espacio humano. Sus bodegas de carga estaban llenas de bienes exóticos de toda la galaxia, todos destinados a mercados humanos que pagaban mejores precios que en cualquier otro lugar. Capitán, dijo su amigo azul, ¿estás seguro de esto? El Consejo ha prohibido el comercio con los humanos. Silt miró sus informes de ganancias. En un año de comercio con los humanos, había ganado más dinero que en los 10 años anteriores siguiendo las regulaciones del Consejo. El Consejo puede prohibir lo que quiera, dijo, pero no pueden prohibir las matemáticas. El comercio humano me hace rico. El comercio del Consejo me hace pobre. La elección es obvia. No estaba solo. A pesar de las sanciones oficiales, el comercio entre el espacio humano y el resto de la galaxia había aumentado un 300%. Los bienes humanos eran simplemente demasiado buenos y demasiado baratos para ignorarlos. En el mundo del Consejo de Nexus Prime, la portavoz Vexia se enfrentaba a la peor crisis en la historia del Consejo. Los patrones de color de la cepriana de piel plateada mostraban un profundo estrés mientras se dirigía a la asamblea de emergencia. Los informes económicos muestran un continuo declive en las redes comerciales del Consejo, anunció. Los informes militares indican que 17 especies están reduciendo sus contribuciones a las fuerzas de defensa del Consejo. Los informes políticos sugieren que 43 especies están considerando referendos de independencia. La cámara zumbaba con sonidos preocupados de docenas de especies diferentes. Durante 3000 años, el Consejo había mantenido el orden mediante una combinación de incentivos económicos y seguridad colectiva. Pero los humanos habían demostrado que las especies podían ser más prósperas y seguras fuera del sistema del Consejo. La directora de inteligencia Kala presentó su última evaluación. Las capacidades militares humanas continúan superando nuestras proyecciones. Su capacidad industrial es ahora mayor que la de los 10 mundos principales del Consejo juntos. Su avance tecnológico no muestra signos de desaceleración. Y su mancomunidad,
preguntó el representante vegano. Creciendo rápidamente, respondió Kala. 28 especies miembros, con más uniéndose cada mes. A diferencia de nuestro sistema, la membresía es simple y los beneficios son inmediatos. Ofrecen protección, oportunidades comerciales e intercambio tecnológico sin la carga burocrática que limita nuestra eficacia. El Consejo se enfrentó a una terrible revelación. Los humanos no solo habían abandonado el Consejo, habían creado algo mejor. En el mundo de investigación de Aurora Prime, la doctora Sarah Kim trabajaba en su laboratorio en proyectos que habrían estado prohibidos bajo la ley del Consejo. La restricción a la investigación médica peligrosa había sido levantada, y los científicos humanos estaban logrando avances que salvaban vidas en toda la galaxia. Doctora Kim, la llamó su asistente, la delegación médica Centauri quiere ver los resultados de la terapia de regeneración. Sarah sonrió. Los Centauri habían perdido una guerra con los CRE hace 50 años, dejando a miles de su gente permanentemente discapacitados. La medicina del Consejo no podía hacer nada por ellos. Pero la tecnología regenerativa humana podía hacer crecer extremidades perdidas, reparar órganos dañados y restaurar la salud completa a las víctimas de heridas terribles. Programe una demostración, dijo Sarah, y prepare los acuerdos de licencia. Si quieren nuestra tecnología médica, deben unirse a la mancomunidad. Era un patrón que se repetía en todo el espacio humano. Las especies que querían acceso a la tecnología humana, los mercados humanos y la protección humana tenían una opción: unirse a la mancomunidad y aceptar sus principios de libertad y cooperación. En CRE Prime, el general Beck se reunió con representantes de una docena de especies que compartían el deseo CRE de humillar a la humanidad. Pero la reunión no iba bien. Los humanos destruyeron su flota, señaló el comandante regeliano. ¿Qué le hace pensar que una alianza más grande tendría mejor suerte? Los números, replicó Vex. Los humanos no pueden luchar contra toda la galaxia. ¿Oh sí? No, preguntó el delegado de Arcturus. Nuestro análisis sugiere que su capacidad industrial podría soportar flotas más grandes que cualquier cosa que hayamos imaginado, y su ventaja tecnológica sigue creciendo. La incómoda verdad era que los humanos se estaban volviendo más fuertes cada día, mientras que sus enemigos potenciales se debilitaban. Las especies que podrían haberse unido a una alianza antihumana, en cambio, se unían a la mancomunidad. Los recursos que podrían haberse utilizado para armas se desviaban hacia el comercio y el desarrollo. En Punto Libertad, la embajadora Sarachun dio la bienvenida a otra delegación que buscaba ser miembro de la mancomunidad. Los Ibra, de aspecto insectoide, habían sido miembros menores del Consejo, contribuyendo poco y recibiendo menos, pero tenían recursos valiosos y una ubicación estratégica que los humanos podían usar. La mancomunidad ofrece membresía plena, explicó Sarah a la reina Ibra a través de dispositivos de traducción. Libre comercio, defensa mutua y respeto por su autonomía cultural. A cambio, solo pedimos que respeten las mismas libertades para otras especies. Las antenas de la reina se movieron en patrones que significaban acuerdo. El Consejo exigía mucho y daba poco. Ustedes ofrecen mucho y piden poco. Elegimos la libertad. Era la misma historia en todas partes. Las especies que habían sido marginadas por el Consejo encontraron oportunidades en la mancomunidad. Las especies que habían sido explotadas por vecinos más fuertes encontraron protección. Las especies que habían sido frenadas por las regulaciones encontraron la libertad para crecer y desarrollarse. A los 2 años de dejar el Consejo, la humanidad había creado una alternativa que era más atractiva para la mayoría de las especies que el sistema que estaban reemplazando. En la Tierra, la presidenta Santos se dirigió a una sesión conjunta del Congreso sobre los logros de la humanidad. Hemos demostrado que la libertad funciona, dijo a los representantes de todo el espacio humano. Hemos demostrado que las especies pueden cooperar sin renunciar a su independencia. Hemos demostrado que la prosperidad proviene de la innovación, no de la regulación. Pero nuestro mayor logro no es nuestra tecnología ni nuestra fuerza militar. Es el ejemplo que hemos dado. En toda la galaxia, las especies están eligiendo la libertad sobre la seguridad, la oportunidad sobre la estabilidad,
el crecimiento sobre el estancamiento. La galaxia está cambiando, y la humanidad está liderando ese cambio. En la audiencia, el almirante Park asintió con satisfacción. Los planes de contingencia funcionaban a la perfección. La humanidad no solo había sobrevivido a la independencia, había prosperado. Pero sabía que esto era solo el principio. Otras especies observaban, aprendían, se adaptaban. Algunas elegirían unirse a la mancomunidad. Otras intentarían competir con ella. Unas pocas intentarían destruirla. Todas ellas descubrirían lo que los CRE habían aprendido en Nueva Ginebra. Los humanos ya no eran la especie débil que se había unido al Consejo 300 años atrás. La humanidad había madurado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 2 años después de que la Tierra rompiera lazos con el Consejo Galáctico, la embajadora Sarah Chun se encontraba en las mismas cámaras de cristal donde una vez había declarado la independencia de la humanidad. Pero todo había cambiado. La enorme sala circular ya no estaba llena de representantes de 847 especies. Solo quedaban 312 delegados, y muchos de esos asientos estaban vacíos mientras sus ocupantes lidiaban con crisis en sus hogares. El portavoz del consejo ya no era el orgulloso Cepriano cuya piel plateada había brillado con autoridad. El portavoz Siodar era un desesperado regellano cuyas escamas azules estaban opacas por el estrés y el fracaso. El Consejo se enfrenta a una crisis sin precedentes, anunció Siodar a la disminuida asamblea. 135 especies miembros se han marchado para unirse a la mancomunidad humana. Otras 79 han declarado su neutralidad. Nuestras redes económicas están fallando. Nuestras capacidades militares son insuficientes para mantener el orden. Sara escuchaba a través de su dispositivo de traducción con emociones encontradas. No sentía alegría por el colapso del Consejo, pero no podía ignorar la ironía. La misma cámara donde a la humanidad se le había dicho que era demasiado débil para sobrevivir sola, ahora albergaba discusiones sobre la propia supervivencia del Consejo. Los humanos deben ser detenidos, declaró el general Bex, a quien se le había dado un asiento en el Consejo después de su derrota en Nueva Ginebra. Su mancomunidad amenaza el orden natural de la civilización galáctica. Sara casi se rió. El orden natural que Bex defendía era uno donde las especies fuertes explotaban a las débiles, donde la innovación se desalentaba y donde la libertad se sacrificaba por la ilusión de seguridad. Con respeto, general, dijo Sara, levantándose de su asiento. La mancomunidad no amenaza nada, excepto el estancamiento y la opresión. La cámara se volvió para mirarla. Ya no era la embajadora de la humanidad ante el Consejo. Ahora era la secretaria general de la mancomunidad terrana, representando a 43 especies que habían elegido la cooperación sobre el control. Destruisteis nuestra unidad, acusó el portavoz Siowar. Hicisteis añicos la paz que mantuvo unida a la galaxia durante 3000 años. Ofrecimos una alternativa, respondió Sara con calma. Demostramos que las especies podían prosperar sin renunciar a su libertad. Mostramos que la cooperación funciona mejor que el control. Era verdad. La mancomunidad había crecido más allá de las expectativas de cualquiera. Las 28 especies originales se habían convertido en 43, y más se unían cada mes. A diferencia del lento proceso de admisión burocrático del Consejo, la membresía de la mancomunidad era simple: aceptar los principios de defensa mutua, libre comercio y autodeterminación. Los resultados hablaban por sí solos. Los mundos de la mancomunidad reportaban tasas de crecimiento económico 3 veces más altas que los promedios del Consejo. Las especies de la mancomunidad desarrollaban nuevas tecnologías a un ritmo sin precedentes. Las fuerzas militares de la mancomunidad, aunque más pequeñas que las antiguas flotas del Consejo, eran mucho más efectivas para mantener la paz y la seguridad. En la Tierra, la presidenta Santos revisaba informes que habrían parecido imposibles 2 años antes. La humanidad no solo había sobrevivido fuera del sistema del Consejo, había creado algo mejor. La producción industrial ha subido un 200%, informó el secretario del Tesoro Kim. Nuestros astilleros construyen naves para 12 especies diferentes de la mancomunidad. Nuestras universidades forman a estudiantes de 37 mundos.
La producción agrícola de los mundos de cultivo está alimentando a la mitad de la galaxia, añadió la secretaria de Agricultura Williams. Estamos suministrando alimentos a mundos del Consejo cuya propia producción ha fallado. Los informes militares son igualmente impresionantes, dijo el almirante Park. Nuestras flotas ahora patrullan más espacio del que la antigua Marina del Consejo jamás cubrió. La piratería ha bajado un 60% en territorio de la Mancomunidad. La seguridad de las rutas comerciales está en su punto más alto. Pero el cambio más significativo no estaba en los números. Estaba en el espíritu de la gente que vivía en el espacio de la Mancomunidad. En Nueva Ginebra, la gobernadora Martínez caminaba por una ciudad que se había convertido en la capital no oficial de la Mancomunidad. Las calles estaban llenas de seres de docenas de mundos diferentes, todos trabajando juntos para construir algo sin precedentes en la historia galáctica. Niños humanos jugaban en parques junto a jóvenes altarianos, bellousianos y centauri. Antiguas especies del Consejo que habían librado guerras entre sí durante siglos, ahora colaboraban en proyectos de investigación y empresas comerciales. La diversidad no solo se toleraba, sino que se celebraba. Gobernadora, informó su ayudante, la delegación de los arquitectos ha llegado. Martínez sintió que su corazón daba un vuelco. Los arquitectos eran la especie más antigua y avanzada de la galaxia. Ya eran antiguos cuando los humanos todavía aprendían a usar el fuego. Nunca habían tomado partido en la política galáctica, permaneciendo como observadores neutrales de los conflictos de las especies más jóvenes. Si los arquitectos enviaban una delegación al espacio de la Mancomunidad, significaba que algo significativo estaba sucediendo. La nave de los arquitectos no se parecía a nada en la flota de ninguna especie. Parecía hecha de luz cristalizada, cambiando entre dimensiones de maneras que dolía mirar directamente. Cuando la delegación emergió, aparecieron como seres altos y gráciles de pura energía, vistiendo formas que se asemejaban a humanoides idealizados. Gobernadora Martínez, habló el arquitecto principal con una voz como cristal cantante. Venimos a observar lo que habéis construido. Sois bienvenidos en el espacio de la Mancomunidad, respondió Martínez, tratando de ocultar su nerviosismo. ¿Qué os gustaría ver? Todo, dijo el arquitecto simplemente. Durante 3 días, la delegación de los arquitectos recorrió los mundos de la Mancomunidad. Visitaron estaciones de investigación humanas donde científicos de 12 especies trabajaban juntos en proyectos que empujaban los límites de la física conocida. Observaron laboratorios de biotecnología altarianos que cultivaban nuevos órganos para veteranos heridos de una docena de guerras diferentes. Vieron a comerciantes bellousianos negociar tratos que llevaban prosperidad a mundos previamente empobrecidos. Pero lo más importante, asistieron a una sesión de la Asamblea de la Mancomunidad donde representantes de 43 especies debatían políticas con pasión, pero sin violencia, donde los desacuerdos se resolvían a través de la discusión en lugar de la fuerza, donde los fuertes protegían a los débiles en lugar de explotarlos. En el último día de su visita, el arquitecto principal se reunió en privado con la secretaria general Chun en Punto Libertad. Vuestra especie ha logrado algo notable, dijo el arquitecto. En nuestros 50.000 años de observación, hemos visto muchos intentos de unidad galáctica. Todos han fracasado porque intentaron imponer el orden desde arriba. Vosotros habéis tenido éxito porque construisteis la cooperación desde abajo. Sara sintió el peso de la historia en las palabras del arquitecto. Simplemente ofrecimos a las especies lo que querían, la libertad de elegir su propio camino sin dejar de ser parte de algo más grande. Sí, asintió el arquitecto. Y al hacerlo, habéis cambiado la galaxia para siempre. Las siguientes palabras del arquitecto enviaron ondas de choque por todo el espacio conocido. El colectivo de arquitectos reconoce formalmente a la Mancomunidad Terrana como el gobierno legítimo de la civilización galáctica libre. Ofrecemos nuestro conocimiento, nuestra tecnología y nuestro apoyo a vuestro continuo crecimiento. El anuncio lo cambió todo. En Nexus Prime, las cámaras del Consejo estallaron en pánico. Si los arquitectos, la especie más avanzada de la galaxia, apoyaban a la Mancomunidad sobre el Consejo, significaba que el viejo orden estaba verdaderamente muerto. No podemos competir con la tecnología de los arquitectos,
informó la directora de inteligencia Kala en la sesión de emergencia. Su apoyo le da a la mancomunidad capacidades que no podemos igualar. Entonces debemos negociar, dijo desesperadamente el portavoz COR. Debemos encontrar una manera de coexistir. Pero ya era demasiado tarde para la coexistencia. La galaxia había elegido. Durante los meses siguientes, las especies restantes del Consejo se enfrentaron a una simple elección: unirse a la mancomunidad o ver cómo sus mundos se deslizaban hacia la irrelevancia. La mayoría eligió la libertad. Los regellanos, que habían sido miembros fundadores del Consejo original, solicitaron la membresía de la mancomunidad cuando su economía colapsó sin acceso a las redes comerciales humanas. La República Vegana, a pesar de su filosofía pacifista, se unió cuando los piratas comenzaron a asaltar sus mundos sin una flota del Consejo para protegerlos. Incluso algunos mundos CRE declararon su independencia de su propio gobierno para unirse a la mancomunidad, prefiriendo la protección humana a las guerras interminables que sus líderes prometían. El general Vex, viendo cómo su imperio se desmoronaba, hizo un último intento de destruir lo que los humanos habían construido. Reunió lo último del ejército CRE y lanzó un ataque contra el propio Punto Libertad, esperando decapitar el liderazgo de la mancomunidad. Fue un error. La respuesta del almirante Park fue rápida y final. La flota de ataque CRE fue destruida tan completamente que no quedaron restos. El contraataque humano llegó a CRE Prime en horas, donde las fuerzas de la mancomunidad ofrecieron al pueblo CRE una elección: entregar a su gobierno y unirse a la mancomunidad, o ver arder su mundo natal. Los CRE eligieron la rendición. El propio general Vex fue llevado ante un tribunal de la mancomunidad, donde no se enfrentó a la ejecución, sino a algo que encontró mucho peor: la rehabilitación. Psicólogos humanos y terapeutas altarianos trabajaron para ayudarlo a comprender que la fuerza provenía de la cooperación, no de la dominación. «Podríais haberme matado», le dijo Vex al almirante Park durante una de sus sesiones. «Matarte te habría convertido en un mártir», respondió Park. «Ayudarte a ser una mejor persona te convierte en un ejemplo». Fue quizás la respuesta más humana posible. En lugar de destruir a sus enemigos, los humanos eligieron transformarlos. Al final del segundo año, el Consejo Galáctico como institución dejó de existir. Las torres de cristal de Nexus Prime se convirtieron en centros administrativos de la mancomunidad. Los burócratas que una vez habían frenado el progreso con regulaciones interminables se convirtieron en coordinadores que ayudaban a las especies a trabajar juntas de manera más eficaz. La secretaria general Chun se encontraba una vez más en la Gran Cámara, pero ahora albergaba a representantes de 112 especies de la mancomunidad. La sala bullía con la energía de seres que eran libres para soñar, libres para construir, libres para alcanzar las estrellas. Hace 2 años, dijo en su discurso a la asamblea, la humanidad eligió la libertad sobre la seguridad. Elegimos la oportunidad sobre la comodidad. Elegimos confiar en nuestra propia fuerza en lugar de depender de la protección de otros. Hoy, más de 100 especies han tomado la misma decisión. Juntos, hemos construido algo que la galaxia nunca ha visto: una civilización basada en la cooperación en lugar del control, en la oportunidad en lugar de la explotación, en la esperanza en lugar del miedo. Miró alrededor de la cámara a seres que una vez habían sido enemigos, trabajando codo con codo para resolver problemas que los afectaban a todos. No hemos creado la perfección. Todavía enfrentamos desafíos, conflictos y desacuerdos. Pero los enfrentamos como seres libres que trabajan juntos, no como súbditos controlados por otros. La galaxia contuvo el aliento cuando la Tierra rompió lazos con el Consejo. Hoy, la galaxia respira libremente gracias a la elección que hicimos. En la audiencia, el almirante Park sonrió con tranquila satisfacción. Los planes de contingencia habían funcionado mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. La humanidad no solo había sobrevivido a su independencia, la había utilizado para transformar la civilización galáctica misma. En la Tierra, la presidenta Santos caminaba por los mismos jardines donde una vez se había preocupado por el futuro de la humanidad. Ahora, esos jardines albergaban a representantes de toda la galaxia, todos trabajando juntos para construir un mañana mejor. Su sucesora,
la presidenta Chun, la hermana menor de Sara, se unió a ella en el camino. ¿Algún remordimiento por la decisión de dejar el consejo?, preguntó la mujer más joven. María miró a las estrellas, donde ahora las naves humanas viajaban libremente entre mundos que las recibían como iguales en lugar de simplemente tolerarlas como súbditos. Ninguno, dijo simplemente. Le dimos a la galaxia una elección entre la libertad y el control. Eligieron la libertad. Y ahora seguimos construyendo. Seguimos creciendo. Seguimos mostrando a la galaxia que la cooperación funciona mejor que la dominación, que la confianza funciona mejor que el miedo, que la libertad funciona mejor que el control. Sobre ellos, las estrellas brillaban con la luz de las colonias humanas, los mundos de la mancomunidad y las especies libres trabajando juntas para construir un futuro que ninguno de ellos podría haber logrado solo. La galaxia había contenido el aliento cuando la humanidad rompió lazos con el Consejo. Pero ahora respiraba libremente, y el futuro pertenecía a aquellos lo suficientemente valientes como para elegir la libertad sobre la seguridad, la oportunidad sobre la comodidad y la esperanza sobre el miedo. La humanidad había mostrado el camino, la galaxia la había seguido, y las estrellas mismas parecían más brillantes por ello.